Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien allá en casa. Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En este caso, vamos a empezar con el capítulo 2, el cual se titula Reforma de la Educación, del libro La Vía para el Futuro de la Humanidad, del autor francés Edgar Morin. Bueno, es uno de mis capítulos favoritos, ya que, bueno, muchos sabrán que pues yo me dedico a la docencia, ya sea a nivel superior o a nivel medio superior, y bueno, vamos a hablar de ello. Dice así. Es muy importante subrayar la necesidad de una reforma del conocimiento, ya que hoy en Francia el problema de la educación y de la investigación se ven reducidos a términos cuantitativos: más créditos, más enseñantes, más informática, etc. Con ello se enmascara la dificultad esencial que está en el origen del fracaso de todas las reformas sucesivas de la enseñanza. No se puede reformar la institución sin haber reformado antes las mentes, pero no se pueden reformar las mentes sin antes no se han reformado las instituciones. No existe una respuesta propiamente lógica a esa contradicción, pero la vida es capaz de aportar soluciones a problemas lógicamente irresolubles. La idea misma de reforma anuará las inteligencias dispersas, reanimará los espíritus resignados y suscitará propuestas. Finalmente, al igual que existe una buena voluntad latente por la solidaridad, existe una vocación misionera latente en el cuerpo docente. Muchos profesores aspiran a encontrarse el equivalente actual de la vocación misionera, laica de los principios de la Tercera República. Por supuesto, ya no debemos oponer las luces aparentemente racionales de la razón a un oscurantismo considerado fundamentalmente religioso. Debemos oponernos a la inteligencia ciega que se ha dado con el timón en casi todas las mentes, y debemos reaprender a pensar esa tarea de salvación pública que comienza por uno mismo. Es obvio que hará falta tiempo, debates, luchas y esfuerzos para que tome cuerpo la revolución del pensamiento que ya se está iniciando aquí y allá de forma desordenada. Podríamos creer, pues, que no hay ninguna relación entre ese problema y la política que debería practicar el gobierno. Ahora bien, el desafío de complejidad del mundo contemporáneo es un problema clave del pensamiento y de la acción política. La reforma de educación debe partir de la palabra del Emile de Jean-Jacques Rousseau, cuando el educador dice, refiriéndose al alumno: quiero enseñarla a vivir. La reforma excesiva, pues, solo se puede ayudar a aprender a vivir. A vivir se aprende a través de las propias experiencias, con la ayuda ajena, especialmente los padres y los educadores, pero también los libros, la poesía. Vivir es vivir, en tanto que un individuo que se enfrente a los problemas de la vida personal es vivir tanto que un ciudadano de una nación. Es vivir también en la propia pertenencia al género humano. Naturalmente, el estudio de la literatura, la historia, las matemáticas y las ciencias contribuye a la intersección en la vida social, y las enseñanzas especializadas son necesarias para la vida profesional. Pero con la marginación de la filosofía y la literatura, en la educación cada vez más precisa, en la posibilidad de enfrentarse a los problemas fundamentales y globales del individuo, del ciudadano, del ser humano. Para poder plantear estos problemas es necesario reunir una serie de conocimientos separados en disciplinas. Se exige así una forma más compleja de conocer, de pensar, y esto es lo que querría aportar la reforma. Mientras no relacionemos los conocimientos según el principio del conocimiento complejo, seremos incapaces de conocer el tejido común de las cosas. Solo veremos los hilos del tapiz, pero no podremos identificar el dibujo en su conjunto. Por eso la enseñanza parte de las disciplinas separadas en lugar de alimentarse de ellas.
Para tratar los grandes problemas, mata la curiosidad natural de todas las conciencias juveniles que se están encubriendo y se preguntan qué es el conocimiento pertinente, qué es el hombre, la vida, la sociedad, el mundo. Deberíamos sustituir el sistema actual por un nuevo sistema educativo basado en la relación entre las cosas, radicalmente diferente, así del actual. Dicho sistema permitiría fomentar la capacidad de la mente para pensar los problemas individuales y colectivos en su complejidad. Nos haría sensibles a la ambigüedad, a las ambivalencias y enseñaría a asociar los términos antigónicos para captar la complejidad. Enseñaría también a situar toda la información, todos los datos en su contexto y en el sistema del cual forma parte. Mostraría las diversas formas de racionalidad teórica, crítica y autocrítica, sus perversiones, racionalización, razón instrumental, la necesidad de una racionalidad abierta, tanto los datos que la contradicen como la crítica externa. La racionalidad científica produce teorías biodegradables, a diferencia de la racionalidad cerrada, doctrina, que refuta a priori todo lo que contradice. Así pues, hay que enseñar la diferencia entre la teoría y la doctrina. Una teoría, científica o no, está viva en la medida que es capaz de responder a sus críticos con una argumentación pertinente o coherente, en la medida en que puede dar cuenta de los hechos que se objetan y eventualmente integrarlos y modificarlos a sí misma, cuando se demuestra que ha dejado de ser pertinente. Acepta su propia muerte. La característica de una teoría científica o solo viva es la biodegradabilidad. En cambio, las doctrinas se niegan a morir, se cierran a los argumentos contrarios y se refieren siempre al pensamiento infalible de su fundador, como dice Freud, como escribió Marx, etc. El nuevo sistema educativo enseñaría una concepción complejizada de los términos aparentemente evidentes de racionalidad, de cientificidad, de complejidad, de modernidad y desarrollo. Se enseñaría la ecología de la acción que indica que la acción, tan pronto se inicia, sufre la interretroacciones del medio en el que interviene, escapa a la voluntad de su iniciador y puede ir en el sentido contrario al deseado inicialmente. Transmitiría, pues, que toda decisión en el seno de un mundo incierto comparte una apuesta y requiere una estrategia, la capacidad de modificar la acción en función de los acontecimientos que se produzcan o de las informaciones que se reciban por el camino. Finalmente, la reforma compartiría una introducción a los problemas vitales, fundamentales y globales. Se ocultan en la fragmentización disciplinar. Introduciría en todos los niveles de enseñanza, desde la primaria hasta la universidad, las siguientes materias. A. El conocimiento del conocimiento. El conocimiento de lo humano, de la era planetaria, la comprensión humana, el enfrentamiento con la incertidumbre, la ética trinitaria, individuo, sociedad, especie. He desarrollado estos temas en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. En este libro me limito a indicar la necesidad de enseñar el conocimiento del conocimiento. Más adelante resumiré los otros temas. La enseñanza actual proporciona conocimiento sin enseñar qué es el conocimiento. No se preocupa de conocer qué es decir, no estudia los dispositivos cognitivos, sus dificultades, debilidades, ni su propensión al error, a la ilusión, porque todo conocimiento comparte un riesgo de error y de ilusión. Hoy sabemos que muchas creencias del pasado son efectivamente errores e ilusiones. Sabemos que las certidumbres de los comunistas sobre la Unión Soviética o sobre la China de Mao eran burdas ilusiones.
empezamos a saber que las verdades del neoliberalismo económico son ilusorias. ¿Quién nos dice que los conocimientos que hoy consideramos verdaderos no son erróneos? Como indicaba Descartes, lo propio del error es que no se reconoce como tal. Heráclito lo sabía bien y hace 26 siglos ya decía: son malos testigos para los hombres los ojos y los oídos cuando tienen almas bárbaras. Contrariamente a la apariencia, sabemos gracias a los trabajos de neurociencia, la percepción visual no es equivalente de una fotografía al mundo exterior. Es, en primer lugar, la traducción a un código binario que estimula de estímulos botánicos que llegan a la retina. Allí el nervio óptico transmite esa traducción al cerebro y esta opera la reconstrucción perceptiva y nos da la sensación de realidad. Cabe añadir que la limitación de nuestros sentidos no nos permite captar los ultra ni los infrasonidos, tampoco el ultravioleta ni el infrarrojo. Quizás existen incluso tipo de realidad invisible para nosotros. Todos ellos hace comprender que si el conocimiento aparentemente más evidente, la percepción visual, puede sufrir el error inherente de la traducción, de la insuficiencia en la reconstrucción. Entonces el riesgo del error, la ilusión, es intrínseco, el conocimiento. La visión no obedece totalmente a la imagen de la retina, que disminuye al tamaño de las personas alejadas respecto a lo cercano. El mecanismo que llamamos constancia restablece las verdades y dimensiones en nuestra mente. Además, cuando leemos un periódico o un libro, nuestra mirada salta de forma discontinua de un conjunto de sílabas a otro y nuestra mente restablece la continuidad, lo cual explica que casi nunca percibimos las erratas, como si leer tuviera un componente alucinatorio. Por lo demás, cuando estamos alterados, se altera también nuestra capacidad de ver objetivamente. Los distintos testigos de esta situación en el momento del accidente, sino también y sobre todo a su emoción. Por ejemplo, no hay ninguna diferencia intrínseca entre una alucinación y una percepción. Las palabras, los enunciados mismos, son traducciones, reconstrucciones que provienen de nuestros sentidos. La idea que nos permite comunicarnos entre nosotros y con la realidad pueden engañarnos, traicionar esa realidad que traducen. Además, todas las influencias culturales que hemos sufrido desde nuestro nacimiento, en la escuela, en la vida social, determinan en los individuos, salvo los recalcitrantes y los que apartan de la normalidad, sus principios de conocimiento y su visión del mundo. Así, según las culturas, una idea que aquí son evidentes, allá son falaces. Existe finalmente otra fuente de ilusión. La humanidad no ha dejado de estar poseída por mitos, dioses, ideas que, aunque producidas y alimentadas por la mente, se imponen a esta como realidades trascendentes. Lo mismo que allí donde impera un Dios, se puede morir por él. También se puede allí donde impera una idea, matar o morir por ella. Lenin decía: los hechos son tosudos, las ideas aún lo son más y saben ocultar los hechos. Es fundamental, por lo tanto, enseñar que el conocimiento comparte considerables riesgos de errores e ilusiones, muestra cuáles son sus causas y cuáles pueden ser sus consecuencias. No olvidemos tampoco los límites del conocimiento. Es, en efecto, esencial exponer que la mente humana, la razón y el lenguaje tienen límites.
Hay que mostrar que los mayores avances del conocimiento científico sobre el origen y el futuro del universo, sobre la naturaleza de la realidad, desembocan en lo inconcebible. El descubrimiento de los límites del conocimiento ha sido un enorme progreso del conocimiento del siglo XX. Por lo tanto, se enseñaría lo que es un conocimiento pertinente. Un conocimiento no es tanto más pertinente como cuanto más información contiene o cuanto más rigurosamente organizada está en forma matemática. Es pertinente si sabe situarse en su contexto y más allá del conjunto con el cual está relacionado. La ciencia económica, en su matematización, es la más rigurosa y exacta de las ciencias humanas. Sin embargo, tiene poquísimo poder de predicción y los economistas corrigen constantemente sus pronósticos. Y es que la ciencia económica ignora el contexto del universo físico, sometido al segundo principio de la termodinámica, con la excepción de George Q. Rogan. Se aísla del contexto político y social, también de un contexto humano, hecho de pasiones, temores y deseos. El cálculo no puede conocer el corazón y la carne de la vida. Por eso, la enseñanza de los conocimientos pertinentes debe ser en primer lugar una iniciación a la contextualización. Debe también relacionar el conocimiento abstracto con su referente concreto. El conocimiento abstracto es necesario, pero está mutilado si no va acompañado del conocimiento concreto. Además, el conocimiento pertinente debe demostrar las diversas caras de una misma realidad, en lugar de fijarse en una sola. Sucede también en nuestras relaciones más personales. Al principio de un encuentro amoroso vemos en el otro su aspecto más luminoso, pero como la luna, todos tenemos una cara oculta que descubrimos a veces demasiado tarde y con horror. Ahora bien, debemos tener presente que cada uno de nosotros tiene dos o más personalidades, que sucede en el amor como en la ira, y algunas aparecen según ciclos internos sorprendentes. Todo ello nos remite a la clave del día de hoy. Hay que insertar los conocimientos parciales y locales dentro de lo complejo y lo global, sin olvidar las acciones de lo global sobre lo parcial y lo local. La enseñanza debe ayudar a la mente a emplear sus aptitudes naturales para situar los objetos en sus contextos. Sus ejemplos, sus conjuntos, debe oponerse a la tendencia a contenerse en un punto de vista o en una verdad parcial. Debe promover un conocimiento analítico y sintético a la vez, que ligue la parte con el todo y el todo con las partes. Debe enseñar con los métodos que permiten captar las relaciones mutuas, las influencias recíprocas, las interretroacciones. Jamás accederemos, claro, a esta en un conocimiento total. Todo del universo siempre será inaccesible, pero debemos aspirar por lo menos a un conocimiento multidimensional. Finalmente, el conocimiento del conocimiento requiere practicar constantemente la reflexividad, es decir, el autoexamen que comparte eventualmente la autocrítica, para pensar el propio pensamiento, lo cual también implica pensarse uno mismo en las condiciones históricas, culturales y sociales de la propia existencia. Resumo a continuación los otros 5 puntos que han sido expuestos en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Este es otro libro del mismo autor, por si se preguntan. B. La realidad humana como trinidad, individuo, sociedad, especie. El ser humano como Homo sapiens, Demens, Faber, Mythologist, Economicus, Leidens. El individuo como un sujeto sometido a un programa casi doble, uno egocéntrico, encerrado en el yo primero, el otro altruista, integrado en unos otros. C. La era planetaria. De la conquista del mundo a la globalización que comparte un diagnóstico y un pronóstico,
como hemos presentado en la primera sección de este libro. La comprensión del otro, entre personas, entre pueblos, entre etnias, el enfrentamiento con las incertidumbres, que son individuales, sociales e históricas. La Trinidad ética, que comparte una ética de las personas para su propio honor y para la ayuda al prójimo, una ética cívica y una ética del género humano. La reforma estaría destinada a inculcar un sentido profundo de la estética, que no concebiría como un lujo, sino como un campo esencial para la realización poética de la vida de todos. La novela debe considerarse como la evasión en lo imaginario, también como en el medio de conocimiento de la subjetividad humana. Como decía el gran escritor argentino Ernesto Sabato, la novela es hoy el único observatorio desde el cual se puede considerar la experiencia humana en su totalidad. La reforma introductoria es una enseñanza de la civilización occidental, en los campos en los que se ha impuesto los medios, la publicidad, el consumo, la familia, las relaciones entre generaciones, la cultura adolescente, las adicciones e intoxicaciones de la civilización, el consumo, la intoxicación automovilística, etc. Y en todas las regiones del mundo donde subsiste una civilización tradicional, comportaría una enseñanza de sus valores, riquezas, saberes, así como de sus carencias, y propagaría la simbiosis de las civilizaciones relacionadas con lo mejor de cada una. Se podría formar nuevas generaciones de educadores que recuperasen para su profesión en el sentido de misión cívica y ética, de manera que cada alumno y estudiante podría afrontar los problemas de su vida personal, su vida de ciudadano, el devenir de una sociedad, la civilización y la humanidad. Por su parte, las jóvenes generaciones de alumnos y estudiantes podrían encontrar interés y pasión en una enseñanza que respondería a sus interrogantes, sus curiosidades y sus necesidades. El conocimiento volvería a recuperar su encanto. Como la enseñanza es relacional, por naturaleza la calidad de las relaciones entre enseñantes y alumnos, es decir, el ambiente de clase, tiene impacto considerable en las dificultades y el éxito de unos y otros. Está demostrado que allí donde el ambiente es bueno, el aprendizaje también lo es. Recordemos que la importancia crucial de la enseñanza secundaria destinada a los adolescentes en una edad decisiva en la cual se forma la personalidad. Recordemos también la verdad pedagógica principal formulada por Platón. Para enseñar hace falta eros, hace falta el amor al conocimiento, pero también el amor a una juventud a la que se intenta ayudar a entrar en la vida. La educación debería inspirarse en las experiencias de Montessori, Finet, en las ideas pedagógicas de un Paulo Freire o de Green Code, en la Escuela Internacional inaugurada en 2008 en Bali, que incluye enseñanzas de consumo, energía, ecología, jardinería, en el programa de Raíces de la Empatía, que pretende cambiar el mundo el mundo niño por niño, creada en 1996 y establecido en escuelas de Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Este tipo de educación, que abarca múltiples aspectos, es inseparable de la reforma del pensamiento. Paradójicamente, la una supone de la otra. Solo unas mentes reformadas podrían reformar el sistema educativo, pero solo un sistema educativo reformado podría formar mentes reformadoras. La reforma del pensamiento depende de la reforma de la educación, pero esta a su vez depende de una reforma previa del pensamiento,
Son dos de las reformas claves que forman un bucle recursivo, siendo una productora y otra producto de la reforma de la otra. Marx ya se preguntaba, ¿quién educará a los educadores? De hecho, será a través de una multiplicación de experiencia piloto como nacerá la reforma de la educación, una reforma especialmente difícil de introducir, pues ninguna de las leyes basta para implementarla. Y sin embargo, es la que nos llevará a crear la forma de inteligencia capaz de afrontar los problemas fundamentales y globales y de relacionarlos con lo concreto. La crisis escolar en Francia. Francia sufre una crisis de desintegración escolar más grave que los demás países de Occidente. Bajo la Tercera República de los educadores, especialmente los maestros, tienen un sentido elevado de su misión. Eran frente al cura los portadores de las ideas del progreso, de razón y de democracia, y difundían en el mundo rural los ideales de la República. Desde entonces, el progreso se ha problematizado, la razón se ha pervertido y ha convertido en racionalización o en razón instrumental. La democracia ha relevado algunas de sus debilidades. El prestigio de los enseñantes se ha apegado a la sociedad y para muchos la misión se ha disuelto en la profesión. Los enseñantes de secundaria se han encerrado en la soberanía de su asignatura, los que los ha llevado a ignorar las necesidades de un saber inter o transdisciplinar. Bajo la Tercera República, la educación primaria y especialmente la secundaria fue un potente motor de integración para los hijos de inmigrantes. Se convertían en franceses al incorporarse a la historia de Francia y la cultura francesa, cuya virtud es haber contenido siempre un componente universalista. Ahora bien, la enseñanza actual ya no cumple adecuadamente esa misión, porque una parte de la adolescencia inmigrada, marginada, que se siente rechazada, rechaza a su vez aquello que no acepta, y por tanto rechaza lo que podría integrarla en la identidad francesa. Cabe añadir que en la escuela siempre han coexistido dos universos que se ignoran profundamente, el de los enseñantes y el de los alumnos. Los casos de comprensión mutua son raros y singulares. Los adolescentes llegan al instinto sin un super yo que les haga superar una autoridad adulta. Los enseñantes sufren faltas de respeto, arrogancia y desprecio, pero los adolescentes ven en sus órdenes indicadores de irritación, exasperación y en los castigos falta de respeto, desprecio y humillación. Ambos universos no solo se comprenden, sino que a veces se rechazan, salvo a casos excepcionales en el curso vicioso de la incomprensión mutua que se ha convertido en los barrios desfavorecidos en algo difícil de romper. La situación podría reformarse, no solo con lo que hemos indicado, la reforma de los contenidos de la enseñanza, la resurrección de la misión enseñante, la introducción de la reflexividad, la información del enseñante y en el alumno, sino también con una reforma social que reintroduzca la solidaridad con los colectivos desfavorecidos, reduzca las desigualdades y ponga en marcha una nueva política de la ciudad, según las indicaciones propuestas aquí en otros capítulos. En unas condiciones más favorables, se podría experimentar escuelas democráticas, centros donde los alumnos fueran libres de ir a clase y aprendieran desde los 6 años la comprensión mutua y el arte a tratar de los conflictos. La educación permanente. La rápida evolución de los conocimientos hace necesario unos reciclajes post-escolares o post-universitarios, no solo de saberes especializados,
sino también para los grandes problemas como los de la globalización, la ecología, la economía, etc. Se podrían impartir cursillos periódicos en los institutos o universidades. Además, deberían generalizarse en todas las regiones iniciativas para todas las ciudades, como en la Universidad de Todos los Saberes en París o en universidades populares como la de Caen, iniciadas por Michael Onfray. Finalmente, tenemos como un ejemplo a la iniciativa de Ciencias y Ciudadanos, una especie de reflexión abierto a los jóvenes de todas las condiciones y todos los niveles escolares, inaugurada en 1990 por el SNRS, que ha podido demostrar su fecundidad en cada uno de los talleres que ofrece y trata sobre un gran problema y requiere la cooperación de competencias propias y de diferentes disciplinas, semejante a la iniciativa que ya se ha extendido a los países vecinos, aunque todavía es la única que proporciona a los adolescentes acceso a la información y a la reflexión sobre los grandes problemas teóricos o contemporáneos, que en otros ámbitos están fragmentados y separados por las disciplinas. Bueno, eso sería todo por hoy. Agradezco su atención y les deseo muy buen día. Hasta pronto.